Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de estadística, la tercera parte. Ya hemos revisado las dos anteriores y en esta oportunidad les voy a presentar los siguientes temas. Vamos a revisar la parte de muestreo, las pruebas de hipótesis y los errores que se pueden cometer en las pruebas de hipótesis, los conocidos errores alfa o tipo 1 o el errores beta tipo 2. Entonces vamos a revisar a continuación. El primer tema, muestreo. Para revisar muestreo hay que revisar algunos términos. Uno de ellos es la unidad de análisis, que es aquella unidad indivisible del cual se obtiene el dato estadístico. O sea, de dónde vamos a obtener la información, los datos, exactamente los datos, es a través de la unidad de análisis. Población. Está constituido por un conjunto de unidades de análisis y que debe estar delimitado en el espacio y tiempo. Mientras que la muestra es un subconjunto de unidades de la población para estudiar las características. Esta debe ser representativa y adecuada al tamaño. Esta muestra debe ser representativa para nosotros inferir los resultados y extrapolar nuestros resultados a la población, ¿no? Como vimos en los videos anteriores. Un ejemplo, tenemos el objetivo de evaluar la calidad de los contenidos de las historias clínicas de un hospital en noviembre de 2008. Aquí, ¿cuál sería la unidad de análisis? Lo que queremos evaluar es la calidad de las historias clínicas. Por lo tanto, lo que voy a evaluar son las historias clínicas. Entonces, mi unidad de análisis sería una historia clínica del hospital en el periodo en noviembre de 2008. Mientras que mi población, ¿cuál sería? Las historias clínicas del hospital. Entonces, la historia clínica sería mi población, porque yo quiero estudiar la historia clínica. Otro ejemplo, en el cual un estudio en el que yo quiero evaluar el estado de nutrición de niños menores de 5 años de Tacna. Entonces mi unidad de análisis, ¿cuál sería? Sería el niño menor de 5 años de Tacna de aquella fecha. Mientras que mi población, ¿cuál sería? Serían los niños menores de 5 años de Tacna de aquella fecha. Entonces mi unidad de análisis es el individuo, es la unidad en la cual yo voy a obtener los datos para mi análisis. Aquí tenemos otros conceptos también hay que revisar. Parámetros y estadístico. El parámetro es una unidad de medida que describe una característica de la población. Su valor se calcula en base a todos los valores de la población que es objeto de estudio. Mientras que el estadístico es una medida que describe una característica en la muestra y cuyo valor está en función de los datos muestrales. Quiere decir, aquí tenemos una población el cual tiene una característica. Imaginemos el caso que les dije en la primera grabación que les hice con respecto al peso el peso de los trabajadores administrativos de una universidad, que queríamos saber cuánto porcentaje de obesidad. Imaginémonos que en toda esa población la obesidad, o sea, si yo midiera toda esa población, a cada una de esas personas, la obesidad es del 31%. Esa medición en promedio sería 31%, o sea, de toda esa población, la obesidad es del 31%. Entonces, este 31% sería un parámetro. Pero yo no estudié imaginémonos que eran 2000 personas. No estudié estas 2000 personas, solamente estudié a la muestra, solamente estudié a 100 personas. Y aquí encontré que la obesidad fue del 30%. Este valor 30% en la muestra se le llama estadístico. En cambio, si yo lo hubiera medido en toda la población, se llama parámetro. Ahora, este valor que yo encuentre en la muestra, yo lo voy a extrapolar a la población, porque yo no voy a poder medir el peso a todos los individuos. Por ejemplo, a 2000 personas es difícil. Por lo tanto, yo utilizo una muestra. Entonces yo voy a extrapolar mi resultado. Voy a inferir, por eso que aquí en esta flechita dice inferencia. Pero si se han dado cuenta hay un error, hay un margen de error, ¿no? Aquí hay el 1%. Entonces por eso generalmente cuando uno escucha se ha realizado un muestreo con un margen de error del 5%. Generalmente uno escucha, ¿no?
hecho una encuesta con un margen de error del 5%. Eso nos indica que puede haber un error del 5% más o menos, ¿no? Imaginémonos que en realidad fue 30, pudo haber, el valor puede ser de entre 35 a 25 si el margen de error fue 5%. En este caso el error fue del 1%. Entonces, cuando yo mido de la población es parámetro. En cambio, si yo hago de la muestra, se llama estadístico. P con P, población, parámetro, muestra es a estadístico. Eso no hay que olvidar. Porque ha habido ocasiones en que ha venido una pregunta con respecto a esto. Te dan un dato de la población y te dicen, ¿no?, cuál es la clave. Entonces, si es población es parámetro. En cambio, si es de la muestra, se llama estadístico. Por ejemplo, tenemos un estudio cual el objetivo es conocer la presión arterial y la proporción de obesos en los trabajadores administrativos de esta universidad, de Cayetano. Entonces la población fue de 1200. La presión arterial promedio es la proporción, y la proporción de obesos se quiso medir. Y en la muestra se midió la presión arterial de la muestra y la proporción de obesos. Entonces, en la muestra, la presión arterial y la proporción de obesos sería estadístico, mientras si yo hubiera estudiado a toda la población serían parámetros. La muestra debe ser representativa, porque cada elemento de la población corresponde a una probabilidad diferente de 0 de ser seleccionada para integrar la muestra, con tamaño mínimo apropiado, viable, o sea, de fácil aplicación y suficiente. Esas son las características de tener el muestreo. La muestra. ¿Y para qué nos va a servir la muestra? Para poder inferir con respecto a la población. Entonces aquí corresponde a la inferencia estadística. Permite elaborar conclusiones probabilísticas acerca de una población en base a una muestra de dicha población. Eso es lo que les dije anteriormente. Yo no voy a estudiar a toda la población, porque por falta de recursos, por tiempo, entonces yo voy a tener una muestra. Pero esta muestra debe ser representativa de toda esta población, para que ese estadístico que yo obtenga, pueda extrapolar a esta población de estudio. Entonces esa es la idea del muestreo. Tener una muestra significativa, el cual va a permitir extrapolar el estadístico que tenga, para que este estadístico se convierta en una proporción. Este estadístico nos indique lo que realmente tiene la población que quiero estudiar, ¿no? Ahora, el muestreo, las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que es bajo costo, que permite tener bajo costo en relación a la enumeración completa de la población. Menor consumo de tiempo, permite obtener mayor detalle de los datos, menor cantidad de personal requerido, mejor entrenamiento de quienes participan y puede ser la única opción para estudiar un problema. Entonces el muestreo tiene varias etapas. Una forma de presentarlo es con respecto a este gráfico que les presento. Primero tengo que definir qué población voy a estudiar. Tengo que elaborar mi marco muestral. Selecciono mi muestra. ¿Cuánto es mi muestra? Imaginemos, aquí es donde aplico mi fórmula de muestreo, ¿no? Mis fórmulas, hay varias fórmulas. Aplico mi fórmula y en mi fórmula encontré que mi población fue 1200, pero mi fórmula me dijo que solamente tengo que estudiar a 100. Ya, ahora ya tengo mi número de personas que voy a estudiar. Ahora, ¿qué técnica voy a utilizar para obtener estas 100 personas? Puede ser aleatoria simple, puede ser sistemático, o puede ser un método no probabilístico. Eso ya veo. Y luego después ya analizo mis datos que yo obtengo. Entonces tengo una población objetivo. Imaginemos que tengo las parturientas de Lima Metropolitana. Mi población fuente son las parturientas del Instituto Materno Perinatal, que utilizo mis criterios de inclusión. Ahora mi marco muestral, ¿cuál sería? Serían todos los que son elegibles para participar, pero debo tener una lista. Por ejemplo, puedo tener registros de embarazadas hospitalizados en la maternidad de Lima, Instituto Materno Perinatal. Entonces tengo mi registro y en este registro dice que son 2000 embarazadas. Por lo tanto, mi marco muestral va a ser 2000. Entonces esto va a ser mi valor n, el que utilizamos en las fórmulas.
A partir de mi valor n recién voy a obtener mi muestra con la fórmula de muestreo. Imaginemos que mi fórmula de muestreo me salió 300. Entonces yo no voy a estudiar a las 2000, solamente voy a estudiar a 300 nada más, ¿no? Ahorrándome recursos. Entonces tengo que definir mi población. ¿Qué sujetos, en qué espacio y tiempo, ¿no? ¿Qué sujetos, dónde están ubicados y en qué tiempo? Eso consiste en definir mi población. Luego, mis criterios de inclusión, según características demográficas, según características de la enfermedad o características de accesibilidad u otras características especiales que yo quiera estudiar. De acuerdo a eso, yo voy a seleccionar a mis sujetos. Y los criterios de exclusión son aquellas características de los sujetos que, habiendo cumplido los criterios de exclusión, por alguna razón deben ser excluidos. O sea, de repente es algo que de repente me he dado cuenta de una característica que puede alterar mis resultados. Entonces, aquellos sujetos que tengan esa característica los retiro de mi estudio. Ahora, el criterio de exclusión no es negar los criterios de inclusión. A veces se piensa eso, ¿no? Criterios de exclusión es negar todos los criterios de inclusión. No es así. Sino es una característica complementaria, como dice acá abajo. Luego, elaboración del marco muestral. Como población es finita, el marco de muestreo permite identificar los elementos de la población que es objeto de estudio. Puede ser una lista de personas, animales, plantas, una relación de viviendas. Tener el registro, ese es mi marco muestral. Debe ser completamente actualizado porque de él se seleccionará la muestra. Y luego calculamos la muestra. Dijimos que el marco muestral nos va a decir el registro. Por ejemplo, tenemos aquí el registro de embarazadas de la maternidad, ¿no? Y aquí nos dice que tenemos 2000 embarazadas. Entonces de aquí tenemos la embarazada 1, la embarazada 2, la 3, la 4, la 5 hasta la 2000. Entonces a partir de aquí vamos a utilizar mi fórmula. Voy a utilizar mi fórmula para calcular mi muestra. Sea de qué tipo de estudio estoy utilizando o qué tipo de variables voy a utilizar. Para estimar parámetros o para estimar grupos. Calculo mi muestra y me sale que es 300, como les dije en el ejemplo. Entonces, ya tengo mi muestra. Ahora, ¿cómo selecciono mi muestra? ¿Los selecciono de manera aleatoria o lo hago de manera arbitraria? ¿No? Si yo selecciono, yo mismo elijo, ¿no? Entonces, esta es una etapa importante de la selección de la muestra. Y en la seleccionar la muestra hay dos métodos grandes. Uno es el probabilístico y el otro es el no probabilístico. El método probabilístico, se tiene una probabilidad mayor que 0 de ser seleccionado. Eso quiere decir que todos los individuos que pertenecen a la población, el cual voy a seleccionar, tienen la misma probabilidad de participar en la muestra. Aquí todas las unidades tienen probabilidad de participar en la muestra. La elección de cada unidad muestral es independiente de las demás. Se puede calcular el error muestral. Aquí sí se puede calcular. Como les dije hace un rato, ¿no? Las encuestas dicen, la encuesta con margen de error al 5%, generalmente son esas. Entonces, uno puede calcular y jugar con el error, ¿no? Puede tener con más error o con menos error. A más error, la muestra se achica más, o sea, a menos muestra, mayor error. En cambio, el no probabilístico, los elementos de la población con probabilidad igual a 0 de ser seleccionado. Aquí los elementos, hay elementos de la población el cual tienen probabilidad igual a 0, o sea, sí o sí no van a ser nunca elegidos. Eso ocurre en un muestreo no probabilístico. Y esto ocurre cuando hacemos, por ejemplo, un muestreo por conveniencia. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio con niños, pero yo soy el investigador y a mí no me gustan los niños que lloran mucho. Entonces, aquellos niños que lloran mucho o que no se dejan examinar, a ellos no los voy a estudiar. Entonces, aquellos niños no tienen probabilidad de 0 de ingresar en mi estudio. Entonces, sería un método no probabilístico. Aquí cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra, no se puede calcular el error muestral y hay alto grado de invalidez producido por la introducción de sesgos. El probabilístico generalmente se utiliza para estimación de parámetros y comprobación de hipótesis. En cambio, el no probabilístico para estudios pilotos, estudios cualitativos o investigaciones en poblaciones de difícil registro o localización.
vamos a revisar el primer tipo, ¿no? El primer gran grupo, el muestreo no probabilístico. Les dije que el muestreo no probabilístico, aquí algunos sujetos tienen probabilidad igual a 0 de participar en el estudio. Uno es el muestreo por conveniencia, en cual los sujetos son seleccionados porque son accesibles para el investigador. O sea, los que están más asequibles son los que voy a seleccionar. Es la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva. El otro es el muestreo consecutivo. Es muy similar al muestreo de conveniencia, excepto que se intenta incluir a todos los sujetos accesibles. Imaginémonos que un médico tiene accesibilidad en una semana. O sea, hay un médico que quiere hacer su investigación, un trabajo de investigación, el cual dice que en mi estudio voy a incluir a todos los sujetos que vengan en esa semana. Van a incluir a los sujetos que vengan en esa semana. Y en esa semana vinieron 200 sujetos, o sea, se atendieron 200 personas. Imaginémonos. Pero de esas 200 personas él solamente va a incluir su estudio solamente a 50. Entonces ahí sería un muestreo por conveniencia. Pero imaginémonos que hay otro investigador, el investigador dice, no, yo voy a utilizar a todititos, a los 200. Entonces aquí no estaría usando por conveniencia, estaría utilizando el muestreo consecutivo porque incluye a todos los sujetos accesibles. La diferencia entre muestreo conveniencia y muestreo consecutivo. Lo que hace que la muestra represente mejor a toda la población y es la mejor muestra no probabilística. El otro es el muestreo por cuotas. El investigador asegura una representación equitativa proporcionada de los sujetos en función de qué rasgo es considerado la base de la cuota. Generalmente edad, género, educación. Entonces yo tengo un conjunto, una población, el cual yo quiero que haya representatividad. Por ejemplo, yo quiero que sea representativo los grados de instrucción. Porque de repente yo hago mi estudio y solamente aparecen todos los individuos son de grado de instrucción primaria. Pero no apareció en mi estudio nadie de superior ni analfabeto, imaginemos, ¿no? Entonces yo voy a hacer cuotas. Entonces voy a agrupar, ¿no? Voy a incluir a los que son analfabetos, a los que hicieron primaria, a los que hicieron secundaria y los que tienen estudios superiores. Entonces lo haga por conveniencia o consecutivo, voy incluyendo aquí sujetos de acuerdo a la cuota. Pero aquí los sujetos son seleccionados no al azar, sino por conveniencia o por muestreo consecutivo, ¿no? Entonces voy haciendo para llenar mi cuota. Entonces en eso consiste el muestreo por cuotas. Aquí en el muestreo intencional, aquí lo que se busca son los sujetos, son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. Aquí el investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros y son elegidos deliberadamente. Entonces aquí el investigador busca sujetos con determinadas características para incluirlos en su estudio. Ese es el muestreo intencional. En cambio, tenemos otro que es el muestreo de bola de nieve, que se lleva a cabo generalmente cuando hay una población muy pequeña. Y también se utiliza cuando son estudios cualitativos. Este tipo de muestreo el investigador le pide al primer sujeto que identifique a otro sujeto potencial que también cumpla con los criterios de investigación. Por ejemplo, el investigador está realizando un estudio sobre violencia familiar y entrevista a una señora que ha sido violentada. Entonces termina la entrevista y le pregunta, ¿usted conoce a alguien más que sufre este problema? Y ella le dice, sí, mi vecina. Acude a la vecina le informa todo y le dice, ¿conoces a alguien más? Sí, mi prima. Busca a la prima y así la prima le contacta con otra y así. Entonces se va formando como una bola de nieve. Cada uno le dice que hay otra persona y va formándose como una bola de nieve, ¿no? Esa es la idea. Y ya, estos son los muestreos no probabilísticos. Ahora, el muestreo probabilístico. Aquí todos los sujetos tienen una probabilidad mayor a 0 de participar en el estudio. O sea, todos tienen probabilidad de ingresar en el estudio. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que se aplica cuando la población es finita y homogénea.
Aquí hay que diferenciar que hay muestreo con reposición y sin reposición. Muestreo aleatorio simple. Con reposición es cuando imaginémonos que tenemos 4 bolillas. Ya, vamos a estar en muestreo sin reposición. Primero sin reposición. Vamos a sacar una bolilla. Sacamos la primera bolilla. Salió la bolilla acá. Quedan 3 bolillas. Imaginemos, tengo 4 bolillas y saqué una bolilla. En el sorteo. La segunda vez que voy a sacar otra bolilla, quito esta bolilla, sale acá afuera y quedan estas 2 bolillas. O sea, saco la bolilla y ya no la regresa. Ese es muestreo aleatorio simple sin reposición. En cambio, muestreo aleatorio simple con reposición significa de que yo hago mi sorteo, saco una bolilla al azar, saco esta bolilla, salió la bolilla y está acá afuera, y luego para el siguiente sorteo vuelvo a meter de nuevo la bolilla y vuelvo a sortear de nuevo. Ese es muestreo simple, aleatorio simple con reposición. Sin reposición es cuando no retorno la bolilla. Con reposición es cuando retorno la bolilla y otra vuelta vuelvo a sortear. Muestreo aleatorio estratificado. Los sujetos son inicialmente agrupados en diferentes categorías, tales como edad, nivel socioeconómico y género. Y luego el investigador selecciona aleatoriamente la lista final de sujetos. ¿No? Es algo similar al muestreo por cuotas que vimos hace un rato. Aquí a la población quiero tener representatividad. Por ejemplo, estratos económicos. Nivel bajo, media, alta, ¿no? Nivel económico bajo, medio y alto. Entonces, yo voy a seleccionar sujetos que pertenecen a este estrato social. Pero estos sujetos los voy a seleccionar por método aleatorio simple. Aleatorio simple, sistemático, no sé. Pero un método probabilístico utilizo para seleccionar estos sujetos. En cambio, el muestreo por cuotas lo seleccionaba de manera de materia no aleatoria o no probabilística. En cambio acá sí, voy a seleccionarlo de manera probabilística, que es lo que diferencia con la otra, ¿no? Eso es el muestreo aleatorio estratificado. El otro es el muestreo aleatorio sistemático, que es usada en una población finita y heterogénea. El procedimiento a utilizar es el arranque aleatorio y consiste en que, en primer lugar, enumerar los elementos de la población. Enumero cuántos individuos hay. A cada uno le pongo un número. Después determino una relación de muestreo denotado por K, que aquí está. K es igual a N, que es tamaño de la población, sobre N, que es la muestra. Por ejemplo, N es igual a 150, mi población, y mi muestra es 30. Entonces el valor K es igual, 150 sobre 30 es igual a 5. Eso significa que este es mi valor K. Entonces, al primer individuo lo voy a identificar por un sorteo. Puede ser un método aleatorio simple. Hago un sorteo. Hago 5 bolillas, porque 5 fue mi primer valor. Hago 5 bolillas. Saco uno de ellas, saco la bolilla. Imaginémonos que nos salió el 2. Eso significa que el individuo 2 va a ser el primero que va a iniciar. Luego empiezo a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el segundo individuo que me ingresará en mi estudio. Después vuelvo a contar a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser mi tercer individuo que va a aparecer en mi estudio, ¿no? Y así es sucesivamente. Así es como se hace el muestreo aleatorio sistemático, de acuerdo a este valor que yo he calculado, el valor K. De 5 en 5. Aquí me salió 5, en 5 en 5 voy eligiendo sujetos. Si me hubiera salido 6, de 6 en 6 elijo los sujetos. Y el otro es el muestreo aleatorio por conglomerados, que es cuando se realiza cuando es imposible el muestreo aleatorio simple debido al tamaño de la población. Generalmente se utiliza en poblaciones grandes, generalmente en estudios entre continentes, en el cual generalmente son territoriales. Debido a que la población es grande, se forman conglomerados. Conglomerado 1, conglomerado 2, conglomerado 3, 4, 5, 6. Ya tengo todos mis conglomerados. Ahora yo voy a sortear. No voy a estudiar a todos los conglomerados. Voy a sortear qué conglomerado voy a estudiar. Entonces hago mi sorteo y solamente voy a estudiar el conglomerado 1 al 3, al 5 y al 6. Eso significa el 1, al 3, al 5 y al 6.
Solamente a estos conglomerados voy a estudiar. Y a los sujetos de cada conglomerado lo voy a seleccionar en método aleatorio simple. Aleatorio simple, aleatorio simple, aleatorio simple, aleatorio simple o sistemático, ¿no? Pero lo selecciono de manera probabilística. En eso consiste un muestreo aleatorio por conglomerado. Formo conglomerados, elijo qué conglomerado voy a estudiar y de acuerdo a eso recién voy a seleccionar a los sujetos de manera probabilística. Aquí hay una pregunta sobre el muestreo probabilístico. Responda a lo correcto. ¿Qué unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra? Eso es falso, porque dijimos que todas tienen igual probabilidad. No se puede calcular el error muestral. Sí se puede calcular. También es falso. Alto riesgo de invalidez producido por la introducción de sesgos. Aquí hay menos probabilidad de invalidez. También es falso. La elección de cada unidad muestral depende de los demás. Y la última, todas las unidades tienen igual probabilidad de participar. Entonces la clave sería la E, que es por definición, ¿no? Que es el muestreo probabilístico. Ya, acabamos la parte de muestreo. Les dije de que muestreo nos va a permitir que a partir de una población nosotros tengamos una muestra y lo que nosotros midamos en nuestra muestra, sean los estadísticos, nos permiten medir parámetros, ¿sí o no? O sea, el estadístico que yo obtenga nos permite inferir cuánto mide el parámetro de la población. Y en esta muestra lo que quiero es comprobar si es que se cumple o no la hipótesis que yo me había planteado. Ante un problema de investigación hay un problema de investigación. Entonces la solución de ese problema son las hipótesis. Entonces estas hipótesis yo las voy a evaluar. Esa es la finalidad de mi estudio. Generalmente los estudios inferenciales, en el cual yo lo que busco es probar si es que mi hipótesis es correcta o no es correcta. Entonces aquí vamos a aplicar la prueba de hipótesis, que la prueba de hipótesis es una técnica estadística que se sigue para decidir si rechazamos o no una hipótesis estadística en base a la información de la muestra. ¿Qué es una hipótesis entonces? Es una afirmación de lo que creemos sobre una población. Por lo general, esta hipótesis se refiere a los parámetros de la población acerca de los cuales se quiere hacer la afirmación. Entonces tenemos decisión entre dos hipótesis, una hipótesis nula y una alternativa. La nula consiste en una afirmación acerca de la población de origen de la muestra, refuta o niega aquello que es afirmado por la hipótesis de investigación. En cambio, la hipótesis alternativa es una afirmación acerca de la población de origen. Muchas veces, aunque no siempre, consiste simplemente en negar la afirmación de la hipótesis nula. Por ejemplo, un investigador pretende estudiar en forma comparativa la eficacia de dos tratamientos, tratamiento A y tratamiento B, para determinar cuál es el mejor, ¿no? Se pregunta, ¿el tratamiento A es mejor que el tratamiento B? U otra hipótesis es que el tratamiento A no difiere del tratamiento B. Es una pregunta, se plantea el investigador. La hipótesis nula sería que el tratamiento A no difiere del tratamiento B. Aquí tenemos gráficamente, denotado por esos símbolos, ¿no? Y mi hipótesis alternativa sería que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. Eso sería mi hipótesis alternativa. Entonces tengo mis dos hipótesis. Mi hipótesis nula, aquí lo estoy despejando nada más. Tratamiento A, si despejamos, esto sería igual a tratamiento A es igual al tratamiento B, ¿sí o no? Y la hipótesis de investigación sería que el tratamiento A, despejando, sería mejor que el tratamiento B, ¿sí o no? Entonces serían mis hipótesis. Tratamiento A es igual al tratamiento B, y hipótesis de investigación o alternativa, la hipótesis A es mejor que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. La finalidad de la hipótesis nula es rechazar, la prueba de hipótesis, la finalidad de la prueba de hipótesis, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es rechazar la hipótesis nula. Lo que queremos es rechazarla. Para eso nosotros aplicamos la prueba de hipótesis, para rechazar esta hipótesis nula. Entonces, aplicamos una prueba estadística. Aquí es donde aparecen las pruebas estadísticas. Puede ser chi cuadrado, test de Student, ANOVA, UDEMA Whitney,
Wilcoxon, sea la prueba que quiera, sirve ¿para qué? Para rechazar la hipótesis nula. Aplico mi prueba estadística. Por ejemplo, hay una prueba estadística, la más sencilla es el valor z, es una prueba estadística. Puede ser un chi cuadrado, en el cual tengo un valor crítico. El valor crítico, el cual nos va a decir cuál es el límite para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si mi resultado me sale en la región de rechazo, significa que mi hipótesis nula estaba mal. Por lo tanto, mi hipótesis alternativa estaba bien. Si mi resultado me sale en la zona de no rechazo, eso significa que mi hipótesis nula no la rechazo. Significa que mi hipótesis nula era la que realmente era la correcta, ¿no? Según mis resultados. Cuando mi resultado encaja en la zona de rechazo, nosotros decimos de que el resultado es significativo. Cuando cae en la zona donde no se rechaza, la hipótesis nula es no significativo. Y el nivel de significación es conocido también con el valor P, que también es conocido con la probabilidad de cometer el error tipo 1, que ahorita vamos a ver a continuación. Y por convención, el P es igual a 0.05. Eso quiere decir que si mi P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Por eso siempre queremos que nuestro P salga menor a 0.05. En cambio, si P es mayor a 0.05, no rechazo hipótesis nula. De manera gráfica, vamos a hacer un ejemplo. Imaginémonos que mi P, estamos viendo que el P tiene que ser menor a 0.05. En el primer estudio, encontramos que mi P salió 0.02. P 0.02 es menor a 0.05. Entonces, ¿qué decisión tomo? Rechazo hipótesis nula. O sea, rechazo. Por lo tanto, la conclusión sería, como rechacé hipótesis nula, la conclusión sería que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. En cambio, si me hubiera salido 0.08, el cual es mayor a 0.05, por lo tanto, no rechazo hipótesis nula, porque cae en la zona de no rechazo. Por lo tanto, la conclusión es que no rechazo. Si no rechazo, queda la hipótesis nula. Que el tratamiento A, no hay diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B. O sea, el tratamiento A es igual al tratamiento B. Entonces, así concluyo. Prueba de hipótesis. La lógica del procedimiento fue: tengo mi hipótesis científica, mi hipótesis estadística, determino el valor P según el valor estadístico y tomo una decisión. Esa es la lógica, ¿no? De acuerdo al valor P, tomo una decisión. Si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Pero cuando yo tomo esa decisión puedo cometer errores. Y en eso consisten los errores en las pruebas de hipótesis. Así, ese es el fundamento. La decisión estadística puede ser de rechazar o no rechazar hipótesis nula. Les dije, la prueba estadística sirve para rechazar hipótesis nula y rechazarla. Entonces la decisión es rechazo o no rechazo. Pero puedo rechazarla cuando la hipótesis realmente es verdadera o cuando la hipótesis es realmente falsa o es falsa. Entonces hay dos realidades, o es verdadera o es falsa. Y tomo decisiones. Ya, si yo rechazo la hipótesis nula, cuando es verdadera la hipótesis nula, estoy cometiendo un error. Este error se le conoce como error tipo 1 o alfa, o nivel de significación de la prueba. En cambio, cuando no rechazo la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es falsa, estoy cometiendo un error. O sea, no rechazar una hipótesis cuando es falsa es un error. Eso es error tipo 2 o conocida como beta. Ahora, si es que yo no rechazo una hipótesis nula, siendo esto verdadera, es una decisión correcta, porque no es verdadera la hipótesis nula, entonces no debo rechazarlo. Eso es una decisión correcta, se llama grado de confianza de la prueba. El grado de confianza de la prueba es 1 menos alfa. Y rechazar la hipótesis nula cuando es falso, que es una decisión correcta, se le conoce como potencia de la prueba. Entonces esta tablita hay que recordarla.
Entonces el error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no es verdadera. Ahora, el valor alfa puede ser manejado por el investigador, por consiguiente puede ser su valor 0.001, 0.01, 0.05, pero el tope es 0.05, no puede ser más. Por ejemplo, hay estudios que encuentras uno, trabajos de investigación o revistas, uno encuentra un artículo original que el P es igual a 0.01. El investigador consideró un P igual a 0.01, entonces es correcto. Pero el límite máximo de P es 0.05. Por eso acá dice es el tope. O sea, el error tipo 1 puede ser máximo 0.05. El valor P coincide con la probabilidad de cometer el tipo 1, es lo que les digo. El error tipo 1 o el error alfa es igual al valor P, que como máximo puede ser 0.05. Alfa nos indica el nivel de significación de la prueba. 1 menos alfa indica el grado de confianza. Por eso cuando nosotros escuchamos el error tipo 1 es igual a 0.05 o P es igual a 0.05, el grado de confianza es el 0.95 o al 95%. Por eso vemos con grado de confianza al 95%. Eso significa que el P es igual a 0.05. Si hubiera sido un P igual a 0.01, el grado de confianza sería el 99%. Por el error tipo 2 o beta. El error tipo 2 o beta es igual a la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Y ese es un error. Entonces, el error beta no se maneja directamente por el investigador. También se denomina potencia de la prueba. La potencia de la prueba, como vimos acá, es 1 menos beta. Entonces acá también se denomina potencia de la prueba, ¿cuál? 1 menos beta es igual a potencia de la prueba. Entonces esto hay que aclarar ya. Entonces se denomina 1 menos beta se denomina potencia de la prueba. El valor mínimo que puede tomar es el de 80%. Eso también hay que tomar en cuenta. Alfa y beta están relacionados y ambos disminuyen su valor si incrementamos el tamaño de la muestra o si mejoramos el diseño de estudio. Aquí hay una pregunta con respecto a esto. Con respecto a la prueba de hipótesis, ¿se comete un error tipo 1 cuando se aplica una prueba estadística inadecuada, la hipótesis nula es falsa o la prueba estadística se acepta, la hipótesis nula es falsa y la prueba estadística se rechaza? Ya, entonces nos vamos, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta uno debe recordar en la tablita que les mostré hace un rato. Vamos a poner la tablita. Tenemos una decisión estadística, rechazo y no rechazo. Rechazo y no rechazo, siendo la realidad. Entonces el error tipo 2 o beta es cuando no rechazo la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es falsa. Y esto se ve en cuál. Bueno, aquí me preguntan el error tipo 1. El tipo 1 es cuando rechazo la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces, ¿cuál es la clave con respecto a esto? La hipótesis nula es verdadera y la prueba estadística se rechaza. O sea, la hipótesis nula es verdadera, como dice acá, y la prueba estadística se rechaza. Entonces, aquí se comete un error tipo 1. Por lo tanto, la clave sería la E. Aquí, en una prueba de hipótesis, el investigador comete un error tipo 2 o beta. En la anterior pregunta era alfa, ahora estoy preguntando por la beta. ¿Cuándo? Con esta tablita. La beta ocurre aquí sí, cuando no rechazamos la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces aquí no rechazo la hipótesis nula siendo falsa. Entonces aquí la clave sería la B. Entonces también hay que recordar esa tablita. Hay una forma de recordarlo. Yo me recuerdo, generalmente yo dibujo así. Rechazo hipótesis nula, no rechazo hipótesis nula. ¿Es verdadera o falsa? O sea, yo mentalmente me grafico así un gráfico. Me imagino este gráfico, ¿no? Alfa y beta, ¿no? Entonces traten de memorizar una tablita así sencilla para que recuerden esta tabla, porque si uno se lo aprende así en palabras es difícil recordar, ¿no? Entonces no hay formas, ¿no? Yo me acuerdo así, me hago un cuadradito, pongo rechazo, no rechazo, no rechazo, verdadero, falso, y en diagonal está alfa y beta. Entonces
cada vez que veo una pregunta así, dibujo mi tablita, hago mi tablita así, o mi tablita, rechazo, no rechazo, verdadero, falso, alfa, beta. Así más fácil uno se recuerda, ¿no? Entonces dibujo, entonces cuando dice error tipo 2, entonces tipo 2 es beta. Entonces no rechazo cuando es falso. Y sería la B. Es una forma de recordar. Entonces hay que tratar de ver formas de recordar. Porque hay muchas veces que han venido estas preguntas. Y bueno, así culminamos con esta tercera parte del segmento de estadística. Gracias.